Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza en el Talmud. Y la palabra Talmud ya sabe que es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. ¿Qué quiere decir expositivamente? Quiere decir que nosotros enseñamos la Biblia como versículo por versículo, frase por frase, sí. Algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permítanos expresar nuestra gratitud así a nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas, y nosotros recibimos todas sus preguntas bíblicas a través del chat de WhatsApp, el aplicativo de WhatsApp, que es gratis por todas partes del mundo. Simplemente manda un texto con su pregunta y nosotros vamos a recibirlo y vamos a responder a cada una de esas preguntas. Permíteme compartir ese número. El número es gratis por toda parte del mundo. El número es 1-310-804-7733. Repito, el número es 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y nosotros vamos a responder a cada una individualmente. También permíteme extenderle una invitación cordialmente avisa para aquellos que están en Cusco, donde se transmite este programa de Cusco a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y de ahí se difunde por todas partes del mundo a través de las redes sociales. Y note bien que ahí tenemos la iglesia cristiana de la gracia, que está ubicada, ¿dónde? Está ubicada en Huanchac, en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Guanacapa, Garcilaso con Guanacapa, edificio 305 Guanacapa. En el quinto piso hay un edificio alto de 6 pisos en blanco, pero gracias a Dios que hay un ascensor, y ahí está el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está pastoreando de la iglesia cristiana de la gracia, y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9, todo comienza al tiempo, a las 9 de la mañana comienza la escuela dominical, y también a las 10:30 comienza el culto principal. Ahora escuche bien, él también está enseñando la palabra expositivamente, y ahí están los hermanos de la iglesia con los brazos abiertos para recibirlos, para que así tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y no se olvide que los miércoles ellos tienen también un estudio bíblico con culto de oración a las 6 p.m. Todos los cultos comienzan a tiempo y terminan a tiempo. Muy bien, para más información comuníquense con el número que está en la pantalla, pero permíteme repetirlo. El número es 1-310-804-7733. Y también para aquellos que están en los Estados Unidos, específicamente estamos nosotros en el estado de Carolina del Sur. Sur Carolina es donde estamos nosotros, Carolina del Sur. Y note bien, ahí estamos en la ciudad de Aiken. Tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road. Repito, 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur. Y ahí note bien, ahí tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana los domingos en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese con nosotros por texto, y nosotros nos ponemos en contacto contigo para ambas iglesias donde tú puedes asistir. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a regresar a nuestro estudio. Abrir nuestras Biblias y regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 6, versículo 12, donde estamos enfocándonos aquí en versículo 12 en particular. Note lo que dice la palabra del Señor, y siempre leemos la Biblia en dos versiones de la Biblia. Note bien, la Biblia cristiana, la Biblia católica, y dice aquí, el tema está tratando sobre el pecado y la vida victoriosa. El pecado y la vida victoriosa. El creyente debe resistir al pecado. Este es el punto. El creyente debe resistir al pecado. Ahora note bien, el que no es un creyente verdadero, el que no ha sido infundido con el Espíritu Santo, no tiene la capacidad, la habilidad, para resistir con éxito al pecado, completamente.
va a caer de nuevo y va a caer de nuevo y va a caer de nuevo y tras va a caer en el pecado, porque él vive habitualmente en el pecado, porque él sí persevera en el pecado. Pero el creyente verdadero, el verdadero creyente, no persevera en el pecado, y ahora él es el único que tiene la autoridad y la capacidad y la habilidad de resistir al pecado, porque ahora lo que mora en él es la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo, que le da el poder, ¿ves?, y la autoridad de resistir al pecado. Y este creyente verdadero no vive habitualmente en pecado. Nota lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Repito, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. En la versión católica lo dice así: que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos. Wow, mira bien lo que dice. Dice, no reine. Dice que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto que queda sometidos a sus apetitos. Note bien que esto es, y lo quiero repetir porque nosotros algunas veces tomamos la palabra de Dios como si fuera una opinión, o como si fuera una gran sugerencia, o como si fuera una gran recomendación, o como si fuera una buena idea. Pero la palabra de Dios no es ninguna de esas cosas. La palabra de Dios es un mandato, es un comando, es un orden, es un imperativo, Esto es un imperativo, es un mandamiento que obliga al creyente. Corresponde al creyente resistir el pecado, es responsable a resistirlo. Note bien, tú y yo tenemos esa responsabilidad de resistir el pecado. Y no es que de casualidad, a ver si lo siento, lo pienso. No. Tú tienes un mandato. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad y la capacidad. Mira. Y aquí donde estuvimos hablando la última vez, y quería regresar porque entró unas preguntas en relación con lo que habíamos compartido en el último programa. Ahora note bien que el punto número 1 es este, escribo. No debe dejar que el pecado reine. Este es el primer punto. No debe dejar que el pecado reine, tenga autoridad, gobierne, controle, ocupe, retenga, prevalezca sobre el creyente. Un punto larguísimo, ¿no? Pero mira bien, lo voy a repetir. No debe dejar que el pecado reine, tenga autoridad, gobierne, controle, ocupe, retenga, prevalezca sobre el creyente. Y si eso sucede en tu vida, algo está mal. Algo está completamente mal. Se usa, y note bien que en la gramática, tú sabes que nosotros tenemos tensos, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Y luego, pero en griego hay 11 tensos, que es increíble, ¿no? Nosotros en español solamente conocemos 3, ¿no? En inglés solamente hay 3, pero en griego hay 11. Y aquí la idea es que aquí se usa el tiempo presente. De modo que la idea es, es una idea de actitud. Es una idea de actitud o de conducta continua, ¿no? El creyente debe mantener siempre su mente alejado del pecado. Y este es el punto que se está clavando aquí en Romanos capítulo 6, en versículo 12. Donde él dice que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta que el punto que queda sometidos a sus apetitos. Ahora, aquí el tenso es el tiempo presente. Cada día, hasta la fecha que tú apartes de esta tierra, siempre es el día presente, es el tiempo presente para ti. Note bien. Debe conservar el creyente. Usted debe conservar su mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados. Y es aquí donde vienen las tremendas tentaciones que vienen a apoderarse de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y viene a dominar. Mira bien. Tú tienes que entender esto, mira.
que usted debe conservar su mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados de, escuche bien, de las riquezas y las cosas materiales. Las riquezas y las cosas materiales. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que te va a tentar y te va a llevar, ¿no?, a ser una persona que va a violar la palabra de Dios simplemente por la conveniencia de tener más y participar más y ser empapado más con las riquezas y las cosas materiales que atrae, que el ojo te llama la atención. Y aquí el punto es que tú debes conservar tu mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados de esas cosas. También alejado de la concupiscencia de la carne, alejado de la concupiscencia de la carne. Tú tienes que mantener el control de eso en tu vida. Tú tienes que reconocer que las tentaciones del mundo siempre van a estar presentes. Mira, tú no puedes evitar las tentaciones del mundo, pero tú no te tienes que someter a las tentaciones del mundo. El mundo está lleno de tentaciones por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, enfrente y por detrás. Estamos rodeados completamente por las tentaciones del mundo. Esa es la realidad, pero yo no tengo que participar en ella. Mira bien, la concupiscencia de la carne, ¿no? Tú tienes que entender que este mundo es un mundo sensual, un mundo sexual, un mundo que llama a la concupiscencia de la carne. Este es el mundo que tú y yo vivimos. Mira bien. También tú debes mantener los pensamientos alejados del deseo de alcanzar posición y poder. Posición y poder. Escuche bien. Este es un problema. Siempre tenemos la tentación de ser elevado a una posición y con ella conlleva que poder, ¿ves? Es una tremenda tentación y tú tienes que reconocer que si tú no tienes cuidado, eres capaz de pisotear a alguien, montarse sobre la espalda de otro, tumbándolo, pecando. Mira, también tú tienes que mantener, ¿no?, tus pensamientos alejados del orgullo de la vida. El orgullo de la vida. El mundo está lleno de un montón de soberbios, orgullosos, están pero llenos de orgullo. Y se creen que son superior a otra persona. Ninguno de nosotros somos superior a nadie. Todos nosotros nos tenemos que someter a Dios. ¿Superior a quién? Mira, piensa lo ridículo de esto. Tenemos un pestoso, mocoso, vil, vulgar pecador que él cree que él es superior a otro pestoso, mocoso, vil, vulgar pecador. No tiene sentido. No tiene sentido. El hombre por su naturaleza le encanta autojustificarse. Él es capaz de hacer cualquier cosa si él mismo se puede justificar. Mira, el hombre debe mantener sus pensamientos alejados de lograr reconocimiento y fama. Reconocimiento y fama. Mírame. Y nos emborrachamos, nos endrogamos en buscando el reconocimiento y la fama. ¿A lograr qué con eso? ¿Qué es lo que tú pretendes lograr con obtener la fama y el reconocimiento de un montón de gente? ¿Qué es lo que tú pretendes que vas a lograr? Mira, yo me quedo de sonrisa. Mucha gente me reconoce simplemente por estar en la televisión o estar en el internet. Mira, y la mayor parte que me ven en la calle me andan maldiciendo por ese reconocimiento, porque le cae gordo la palabra de Dios. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa?
No tiene sentido. El único reconocimiento que tú deseas, que tú debes desear y que tú debes de buscar es el reconocimiento de un Padre Celestial que te ama, el que ha enviado a su Hijo para morir por tus pecados, y Él desea, Él quiere tener comunión contigo y que tú entras en su reino. Ese es el único reconocimiento que yo busco. Lo demás, por un año la gente te reconocen y se olvidan de ti. Y se olvidan de ti completamente. Mira, no te engañes pensando que el reconocimiento y la fama te va a traer ventajas. A lo contrario, no te va a traer nada, pero dolores de cabeza. Mira bien. El verdadero creyente debe de mantener sus pensamientos alejados de lograr, de las fiestas y el sexo que tenemos en este mundo. Las fiestas y el sexo. Ahora, Dios no está en contra del sexo. La intimidad, el diseño de la intimidad sexual ha sido diseñado por Dios en el estado de matrimonio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿ves? Que nosotros caminamos en las calles como si fuéramos perros. Puro perros, ¿no? Embarraciendo toda la gente por todas partes que estamos, ¿eh? Este es un relajo. Somos peor que los animales. Y esto es pura fiesta. Y la única razón porque la mayor parte de la gente le encanta la fiesta es porque termina en sexo. Con gente que tú no conoces. Porque están endrogados, están borrachos. Y creo que tú lograste. La única cosa que has logrado es el placer carnal temporal. Pero encima de eso viene la condenación de Dios. ¿Vale la pena? ¿Vale el precio que vas a pagar? No lo creo. La otra cosa es que tú debes mantener los pensamientos alejados de la concupiscencia de los ojos. De la concupiscencia de los ojos. Mira, hoy en día, muchas mujeres, de varias edades, yo pensaba que solamente eran las chicas, las jovencitas, ¿no? Pero no, hombre. Hoy en día tuve un montón de mujeres que ellas mismas se faltan respeto. Caminan en las calles provocativas, caminan en las calles casi media desnudas, y luego se enojan cuando le andan pitando. Mira, y lo hacen a propósito, para ser reconocidas. Esto es lo que se nombra la concupiscencia de los ojos. Yo no puedo evitar lo que yo veo en las calles, pero no tengo que mantener mi vista sobre eso. Y cuando tengo la oportunidad, yo las reprendo. Tú tienes que entender que el creyente no debe dejar que el pecado domine, que el pecado controle, que el pecado reine en su cuerpo mortal. El pecado no debe dominar sus pensamientos ni su vida. Debe resistir el pecado poniéndose en su contra, rechazándolo y luchando en su contra. Debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas. Es este trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Dice, no, hombre, para que sea un verdadero hombre. Mira, el mundo tiene un criterio de hombre que nosotros solamente somos salvajes, bárbaros y perros, y nada más. Con todo respeto, yo no soy un perro. Quizá tú te sientes, tú eres orgulloso de que eres un perro, pero yo no soy un perro. Nosotros no somos perros. Montándonos sobre cualquier perra que nos encontramos en la calle, solamente para tener relaciones. Nos hemos reducido a eso. ¿En serio? ¿En serio? Nos hemos reducido a eso. ¿Dónde está el respeto, el alto respeto?
Mira, chiquita, si tú mismo no te respetas, no esperes que los demás que te van a respetar. Porque la verdad es que no te respetan, solamente buscan la carne. Nada más. Porque es la única cosa que tú le presentas. Mira bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a ver si podemos amplificar esta idea un poquito más. El Evangelio de Juan, lo que dice en capítulo 5, y vamos a buscar en versículo 14. Mira lo que dice. Juan capítulo 5, versículo 14, dice, primeramente en la versión cristiana dice, después de esto Jesús los halló en el templo y le dijo, mira, has sanado, no peques más, mas no tenga que, dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Ahora, ¿te recuerdas la historia? Mira, vamos aquí. Vamos ¿sabe qué? Vamos a comenzar con versículo 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a leerlo en la versión católica. Mira lo que dice. Comenzando versículo 10, Juan, capítulo 5. Los judíos se dirigieron al que había sido sanado y le dijeron, hoy es sábado y no te está permitido llevar a tu camilla. Y él respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Mira, los religiosos siempre son peligrosos. Miren. Ellos le preguntaron, ¿y quién es este hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero él no lo conocía ni sabía quién lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre y se había reunido allí. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor. Ahora, el religioso, que le encanta ser religioso, él vive por sus benditas reglas que él ha sometido a todo hombre, que se tiene que someter a las benditas reglas de ellos, ¿no? A pesar que muchas veces queremos imponer y poner sobre Dios y sobre su palabra nuestras reglas de nuestra denominación o de nuestra iglesia. ¡Qué lindos somos! ¡Qué lindos somos! Jesús viene y sana a este hombre, levanta tu camilla y sigue caminando. Pero la religión dijo, no, hoy no se puede caminar en las calles, hoy no se puede hacer esto, hoy no se puede hacer lo demás. La Biblia no dice eso. La religión sí, pero no la Biblia. Y esta gente estaban para condenar a este hombre que acaba de ser sanado. En vez de regocijarse, wow, este hombre fue sanado. No, hombre, lo regañaron. En vez de darle las felicidades al que lo sanó, lo condenan. Este mundo está lleno de una bola de religiosos que son inútiles, silvenadas. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 12 otra vez. Mira lo que dice. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, por favor. Mira lo que dice aquí. En versículo 34. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice esto. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Wow. En la versión católica lo dice así, versículo 34. Retornen el buen camino y no sigan pecando, pues a lo que algunos tienen es la ignorancia de Dios. Lo digo esto para su vergüenza. Yo me quedo pasando, wow. ¿Cuántos religiosos que nosotros conocemos? Y terminan como dice la Biblia aquí. Y dice que son ignorantes. Ignorantes de Dios.
o conocen bien sus reglas, o conocen bien su tradición, conocen bien el ritmo de su religión, pero son ignorantes de la palabra de Dios y son ignorantes de la voluntad de Dios. El mundo está lleno de gente así. Y no me importa de qué religión, qué denominación, qué iglesia tú estás hablando. Hay un sinfín de personas así, que siempre quieren imponer lo terrenal sobre lo celestial, sobre lo divino, sobre la palabra del Señor. Mira lo que dice en Primera de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 2. Vamos en la primera epístola de Juan, capítulo 2, por favor. En la primera epístola de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 1. En la versión cristiana dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la versión católica lo dice: hijos míos, les escribo estas cosas, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el justo. Mira, ¿no te has dado cuenta que esto es, yo me quedo impresionado? Dios envía a su Hijo Jesús de su trono. Él desciende a la tierra. Él ahora toma el lugar como si fuera un criminal, como si fuera, aunque no es, ¿no? Como si fuera un criminal. Él toma nuestro lugar, Él es nuestro sustituto, va a la cruz y Él muere por nuestros pecados, que Él nunca pecó, Él nunca cometió, pero Él se toma la culpa como si Él hubiera pecado, y muere a favor en nuestro lugar como nuestro sustituto, ¿no? Paga el precio de las consecuencias de nuestro pecado. Luego Él muere, Él es enterrado, Él resucita, Él asciende a la mano diestra del Padre Celestial, ¿ves? Para regresar a su trono, y luego ahora se convierte en nuestro abogado por el resto de la eternidad. Él nos viene a representar delante el Padre Celestial. ¿Dónde está mi gratitud? ¿Dónde está mi gratitud por lo que Él ha hecho por mí? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra gratitud? Dios mismo es el que provee el sacrificio a nuestro favor, y luego se convierte en el siervo perpetuo para nosotros, que Él está intercediendo, representándonos delante de su Padre Celestial. Jesús. ¿Por qué? Porque ya no vivo habitualmente, perpetuamente, no estoy perseverando en el pecado. ¿Está captando la idea? Ahora mira, punto número 2. Ahora te recuerda que yo te dije que el primer punto, mira, te dije que el primer punto era este, número 1, no debe dejar que el pecado reine, tenga autoridad, gobierne, controle, ocupe, retenga, prevalezca sobre el creyente. Ahora llegamos a punto número 2. No debe obedecer al pecado en sus concupiscencias. No debe obedecer al pecado en sus concupiscencias. La palabra indica un fuerte deseo, anhelo y pasión. Repito, no debe obedecer al pecado en sus concupiscencias. La palabra indica un fuerte deseo, anhelo y pasión. Mira, tenemos que entender algunas cosas aquí, ¿no? Que el impulso se puede usar, sí, ¿sabes? Puede usar esa palabra. El impulso del pecado a veces es fuerte, pero muy fuerte. Todos los hombres saben lo que es codiciar.
todo el mundo conoce lo que es codiciar las cosas, ¿no? Más y más y más y más y más y más. Sea dinero, sea seguridad, sea propiedad, sea posición, sea diversión, sea placer, o sea estímulos canales, etcétera, etcétera, etcétera. El verdadero creyente no debe ceder antes tales puntos. Pero se nos va a presentar el mismo problema a nosotros. Nosotros vamos a enfrentar las mismas tentaciones como el incrédulo, como el pagano. Pero tú y yo somos los únicos, ¿no? El verdadero creyente, el que tiene la autoridad y la fuerza y la capacidad de resistir. Mira, aquí el lenguaje es un lenguaje que utiliza verbos, y un verbo es acción, requiere que nosotros tenemos que hacer algo. Y la razón por que tenemos que hacer algo es que hemos sido capacitados, habilitados, equipados, por medio de que ahora el Espíritu mora en nosotros. Tenemos la capacidad para resistir. No debe dejar que la concupiscencia de los ojos y de la carne gobiernen y regulen su mente y su conducta. Y lamentablemente hay muchos creyentes que han sufrido en la vida porque por años y años han permitido que estas cosas vengan a gobernar y controlar a veces sus vidas, dominar sus vidas. Y sufren por esa razón. Mira. Pero el lenguaje es claro. No debe permitir que los deseos ordenen su vida. No debe obedecer al pecado en sus concupiscencias. No debe obedecer el pecado en sus deseos. No debe de obedecer los pecados en sus anhelos. No debe de obedecer sus pecados en sus pasiones. Mira. Debe, a lo contrario, debe resistir las concupiscencias de su cuerpo mortal. Mira, en otras palabras, tú y yo como creyente verdadero tenemos luchas. En este corazón tiene que luchar con las cosas, con las tentaciones de este mundo. Pero tenemos que pelear la buena batalla. Mire bien, en el libro, Cristo nos habla así. ¿Te recuerdas en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Mira, mira. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 5. Mira lo que dice aquí en versículo 29. Mateo capítulo 5, versículo 29. Lo encontré. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice así: si tu ojo derecho te ocasiona, mira lo que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, escucha lo que está diciendo. Si tu ojo derecho es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que pierde uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Dice, ¿cómo? Está loco. Mira lo que dice la Biblia. Dios dice las cosas completamente a lo contrario de nosotros. Dios piensa completamente diferente que nosotros. Así es Dios. Si tu ojo derecho, Mateo capítulo 5, versículo 29, en la versión cristiana dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti.
Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En la versión católica lo dice así, versículo 29. Mire bien, dice: por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser echado todo entero al fuego que no se apaga. Yo me quedo fascinado con la versión católica, porque dice la cosa igualito, en otra palabra. Tú tienes que tomar una decisión radical. No es que yo voy a agarrar, mira, no es que yo voy a agarrar unas tijeras, ¿no? Y ahí me voy a quitar el ojo. Lo voy a sacar. Está hablando, ¿sabe qué? Tú tienes que disciplinarse. Ya dejo de ver eso. Ya. Yo no voy a enfocarme en esas cosas. Yo me alejo de esas cosas. Para que no venga a dominar mis sentimientos, no venga a dominar mis pensamientos. En el libro de Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos, por favor. Y mira lo que dice aquí en capítulo 8. Y Romanos capítulo 8 es un tremendo capítulo, porque este es el mejor capítulo. Mira, sabe que si no lo sabes, que Romanos capítulo 8 es el mejor capítulo en toda la Biblia, hablando de la obra, el funcionamiento y el propósito del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice esto. En la versión cristiana dice: porque si vivís conforme a la carne, mira, escucha el lenguaje. Porque si vivís conforme a la carne, si vive conforme a los deseos de esta carne pecaminosa, ¿no? Habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En la versión católica lo dice de esta forma. Dice sí, pues lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando su propio Hijo con una naturaleza semejante al de pecado. Aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. Ahora, dice, pero no dice la misma, no, tú no estás entendiendo. Dice la misma cosa. Yo creo que está más clara en la versión católica. Porque dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Bueno, la verdad, el Cristo que vive en ti es el que va a hacer la obra. Es el único que puede hacer la obra. El único. Mira, en Romanos capítulo 13. Mira que dice, Romanos capítulo 13, versículo 14. Mira, estamos en capítulo 8, vamos capítulo 13, por favor. Mira lo que dice aquí. Él dice, porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, que vivirán. En la Biblia católica es bien clara. Ahora, en Romanos capítulo 13, mira lo que dice en versículo 14. Dice, él dice, en la visión cristiana dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. En la versión católica lo dice así: por el contrario, revístense de Jesucristo el Señor y no fomenten sus desórdenes apetitos. Deje de darle de vueltas. Deje de darle las vueltas, por favor, a la cosa. Tú sabes muy bien que tú no te tienes que presentar delante del pecado. El pecado siempre te busca a ti. Pero cuando tú andas buscando el pecado, ya tú sabes que cruzaste esa línea.
La acusaste. So, tú no tienes, él dice, viene el pecado, se te presenta enfrente. Yo no puedo detener el pecado que se me venga a presentar enfrente de mí, pero yo no tengo que prestarle atención. Chao. Adiós, arrivederci, me voy. Yo no tengo que entretener la tentación que se me presenta. Tú tampoco no lo tienes que hacer. Yo no puedo evitar la tentación. Mira, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5. So, vamos a abrir Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice aquí en versículo 5. En la versión cristiana dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En la versión católica lo dice así: destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y codicia, que es una especie de idolatría. Dios no te pide destruir, no te pide eliminar si no tienes la capacidad de hacerlo. Dios nunca te pregunta a ti hacer algo que es imposible. Dios no hace eso. Él no hace eso. Dios no es un Dios cruel, que Él te pide hacer algo que no eres capaz de hacer. Eso es una mentira. Es que no puedo resistir el pecado. No. Es que tú no quieres resistir el pecado. No, el lenguaje es muy específico. No es que yo no puedo, no, es que tú no quieres. El día de ayer tuve que tratar con un joven. Escuche bien. Ahora, bueno, escuche bien. Para mí él era un joven. Él tenía 50 años de edad. Y él me viene a hablar. Y tiene un problema. Este hombre es 50 años. Él dice que él es un creyente verdadero. Yo no estoy convencido. Ahora, yo no puedo juzgar el corazón de una persona. Yo no tengo esa capacidad. Pero sí puedo juzgar el fruto de su vida. Y su fruto me indica lo que él no es y lo que él es. Pero él me dice que él es un creyente verdadero. Eso fue lo que él me dijo. Él se ha casado y se ha divorciado 3 veces. Tiene hijos regados por todas partes. Ya. Él está viviendo con otra mujer ahorita. Y la otra mujer lo acaba de echar afuera de la casa. ¿Por qué? Porque se estaba acostando con otra mujer. Y la otra sale embarazada. Él dijo: no, es que yo no puedo. No. Escúcheme bien. Tú no quieres porque no puedes. Y no puedes porque tú no quieres. ¿Y sabes por qué? Porque no eres un verdadero creyente. Eres un mentiroso. Eres un falso creyente. Tú has desarrollado un vocabulario religioso y lo usas cuando te conviene. Pero tú no conoces a la persona de Jesucristo. Tú sabes algo de la persona de Jesucristo. Tú realmente, mira, tú rechazas la palabra. A ti te gusta torcer la palabra porque te conviene
porque te ayuda a justificarse en tus pecados. Tú sabes muy bien lo que tú estás haciendo. Por favor, él me dijo, él me pidió, mira, ¿me puede dar 4 semanas de consejería? Y dije, no, tú no necesitas 4 semanas de consejería. Lo que tú necesitas es arrepentirse en este momento. Mi pregunta es, si te quieres arrepentir, sí o no. Sí o no. Y se quedó calladito. Bien, un momentito. ¿Usted escuchó mi pregunta? Sí. ¿Entendió la pregunta? Sí. Pero te detienes. Sí. ¿Sabe por qué? Porque tú no quieres. Yo entiendo eso. Ahora, me levanté, le di la mano. Aquí se terminó el tiempo conmigo. Yo no voy a desperdiciar más tiempo contigo, porque tú ya has decidido. Tú entraste por la puerta de esta oficina con el propósito de jugar un juego de palabras conmigo. El problema es que yo no estoy aquí para jugar un juego de palabras contigo. Ese es el problema. Tú tomaste una decisión. Ahora tú quieres buscar la forma, lo que tú quieres es buscar la forma de cómo justificar las cosas para que tú puedas seguir en tu pecado. Y dije, sigue adelante. Y dije, yo no tengo ninguna autoridad sobre un incrédulo. Yo no tengo ninguna autoridad sobre un pagano. Yo no tengo ninguna autoridad sobre una persona que no es un creyente. La única autoridad que un pastor tiene es sobre las ovejas, sobre los creyentes. Y nada más. Y aún esa autoridad está, escuche bien, esa autoridad está limitada por lo que dice la palabra de Dios. Yo solamente te puedo aconsejar con la palabra. Pero si tú rechazas la palabra, no hay nada más que hablar. No hay nada más. Porque ahora el juego tuyo va a ser tratar de convencerme que tú andas bien. Tú no me tienes que convencer. Ya yo estoy convencido que no anda bien. Ahora, abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, mira lo que dice versículo 11. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 2, por favor. Mira lo que dice aquí. 1 de Pedro capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 11, por favor. Versículo 11. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. En la versión católica lo dice así, versículo 11 dice, hermanos queridos, como forasteros y extranjeros, les ruego que se aparten de los apetitos desordenados que los acosan. Ahora, ¿te vas a apartar o no te vas a apartar? La palabra está clara. No es que la gente le gusta el juego de palabras. Dice no, pero. No me salga con el pero. Sí o no. Sí o no. 1 de Pedro capítulo 4. Vamos a ver 2 capítulos más. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. Mira lo que dice en la versión cristiana, dice así: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. En la versión católica lo dice así, en versículo 11. Versículo 2, 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Para que ustedes vivan el resto de su vida mortal, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. ¿Escucharon? Para que ustedes vivan el resto de su vida mortal, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Me pregunta, ¿estás dispuesto a vivir el resto de su vida según la palabra de Dios y no conforme a las pasiones de tu carne? Sí o no. Sí o no.